Perfecto. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de las objeciones típicas al predicar el Evangelio. ¿Por qué muchas veces preferimos no predicar? Hay muchas objeciones, hermanos, muchas objeciones que nos hacemos a nosotros mismos de por qué no vamos a predicar el Evangelio. Lo hacemos de forma hacia nuestro adentro, hacia nuestra mente. O sea, pensamos, no, yo no puedo predicar el Evangelio por esto y esto. O también nos pasa en el momento que cuando vemos la situación donde podemos compartir el mensaje, vienen como que vienen pensamientos, decir como que no, mejor no, por esto. Y empezamos como a justificarnos, empezamos a retroceder. Vamos a ver cuáles son esas falencias que muchas veces tenemos. La primera, no tengo el don de evangelismo. La objeción del don especial que está en Mateo 28 19 al 20. La vamos a leer después. Aquí se hace mención. La gran comisión no es una sugerencia, hermanos. El mandato de hacer discípulos está en imperativo, es decir, es una orden, no es algo opcional. No depende de si sentimos el llamado, porque el llamado ya fue dado por el rey. Vamos a buscar. ¿Alguien tiene su Biblia por ahí? Acuérdense que tenemos que estar con nuestra Biblia. Hoy día quiero hacerlos participar más para que puedan leer la palabra. Vamos a leer Mateo 28 19 al 20. Mientras tanto, voy a pasar al siguiente punto mientras alguien busca el versículo. Amén. Mm. Segundo punto, evangelismo versus don de evangelista. Esto es súper importante. Todos estamos llamados a ser testigos. Vamos a ver ese versículo que está en Hechos 1:8. Aunque solo algunos tengan el don ministerial de evangelista, que aparece en Efesios 4:11. El don es para equipar a la iglesia, pero la tarea es de todos. Muchas veces se ha usado este argumento de decir es que yo no tengo el don o yo no tengo ese ministerio. Pero como hemos comprobado, y de hecho lo pueden constatar con los versículos bíblicos, los pueden ir anotando en su agenda, que temas de tiempo no los vamos a leer ahora, pero ahí pueden ustedes constatar de que el don del ministerio, el ministerio, mejor dicho, está dado a algunos que Dios eligió mediante su Espíritu Santo, pero la tarea, el mandato que aparece en la Gran Comisión es para todos, como ya hemos comprobado en estas clases. Tercer punto, el enfoque en el ir. Antes de pasar al tercer punto, ¿alguien ya tiene el versículo? Yo lo tengo. Amén. Oye, Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es un versículo clásico, muchos lo conocemos, lo hemos oído varias veces, pero ahora le vamos a dar una connotación diferente. Ahí dice clarito al principio el mandato, que es imperativo de que deben ir y predique. No no le está diciendo tú, Juan, y ve, pero porque tú tienes el don, y tú, Pedro, no, tú, Pedro, vas a dedicarte a ser pastor, a pastorear las ovejas. Simón, tú no vas a ser evangelista, tú no, es para todos los discípulos, y los discípulos que enseñaban a otros, esos otros también tenían que predicar el mensaje. También de esa forma se iba esparciendo, porque imagínense solamente hubiese sido los evangelistas los únicos que tenían ese don, o ciertas personas que solamente podían evangelizar. El cristianismo no se hubiese expandido como lo conocemos el día de hoy. Así que esto está muy claro. Tercer punto, el enfoque en el ir. En el original se entiende como mientras vas. Esto significa que el evangelismo ocurre en el mercado, en la universidad y en la familia, no solo en campañas especiales.
Como ya hemos visto en nuestras clases, ¿cierto? Nosotros tenemos que buscar el momento idóneo en nuestra actividad cotidiana. No tenemos que necesariamente decir, bueno, en la semana yo trabajo, yo hago esto, todo, y el día sábado a las 5 de la tarde voy a dedicarme a evangelizar. No. O sea, uno puede hacerlo así de forma especial si lo desea, si tiene el tiempo, pero nosotros tenemos que evangelizar en todo momento, porque esa es la manera más eficaz, estar disponibles en todo momento en que el Espíritu nos quiera usar. ¿Alguien tiene alguna pregunta o que quiera contar algo? Está todo claro. Vamos con el segundo punto. Soy muy nuevo en la fe. Este también. Los nuevos todos dicen esto. Objeción de la inexperiencia. Juan 9:25. Hola papá, qué bueno que te pudiste conectar. Padre, ¿tienes tu Biblia a mano por casualidad? Sí, Ya, para que busques Juan 9:25, por favor. Yo te aviso cuando, ¿ya? Ya. El poder del hecho sobre el argumento. Un argumento puede ser debatido, pero una vida transformada es una evidencia histórica. El ciego no discutió teología, presentó su realidad. Vamos a ver cuál es la historia del ciego. Bueno, yo creo que todos la conocemos. Cuando Jesús le dio vista al ciego, el ciego dijo, no tengo el don o no tengo preparación para poder predicar de esto. No, hermano. Él fue y con gusto y con muchas ganas fue y compartió el mensaje. Tal vez nosotros no hemos tenido un milagro así tan evidente de sanación, pero sí hemos reconocido a Cristo, tenemos el mayor milagro de que somos salvos, de que hemos sido salvados. Y eso, hermano, lo podemos predicar con gusto, con alegría, con ímpetu, con denuedo, es decir, con todas las ganas, hermanos, porque es algo maravilloso. No lo podemos callar. Segundo punto, no necesitas ser ya lo maestro tengo. para ser testigo. Ya, adelante, papá. Antes de pasar al segundo punto, vamos a leerlo. Ya. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Amén. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Hasta ahí. ¿Hasta Hasta ahí, cuál? papá. ¿Hasta cuál? No, hasta ahí Ya, nomás. Porque después empieza a hablar de otro tema. ya, Pero ya. con ese sencillo versículo ya nos viene a la memoria esta historia súper conocida cuando Jesús le da vista al ciego y el ciego va a hablar con los fariseos, va a la asamblea y no lo creen, incluso viéndolo le dicen, ¿por qué tienes, cómo fue que fuiste sanado? ¿Quién te hizo esto? Y le empiezan a pedir cuestionamientos y no quieren creer, pero lo que estamos viendo ahora, esa historia tiene varias connotaciones que le podemos dar, pero lo que estamos enfocándonos es que lo hizo con muchas ganas, lo hizo con alegría, no lo hizo cuestionando, no lo hizo con impedimentos, él fue y predicó. Él no tenía estudios, no había ido a un seminario, era alguien nuevo en la fe. Entonces, ahí vemos un ejemplo bíblico de que no es necesario que nosotros estemos un tiempo, porque hay personas que dicen, no, yo soy nuevito, así que no puedo predicar todavía, yo tengo que interiorizarme más, tengo que leer más la Biblia. Y no necesariamente, obviamente es necesario instruirnos en la Biblia, pero no tenemos que esperar a eso para poder predicar el Evangelio. Tenemos que hacerlo con nuestras palabras, con nuestras vivencias, de manera sencilla. Segundo punto, no necesitas ser maestro para ser testigo, que es lo que le estaba diciendo. Un testigo solo declara lo que vio y oyó. Si has experimentado el perdón de pecados, ya
tienes toda la información necesaria para empezar. Ya puedes empezar a predicar el Evangelio. Nosotros, por ejemplo, aprendemos matemáticas en la escuela y empezamos, cuando niños empezamos a sumar, ¿cierto? Después empezamos con la resta, la división, la multiplicación primero, división. Después viene más complejo, decimales, etcétera, etcétera. Pero nosotros ya aprendiendo a sumar, ya empezamos a usar la suma en nuestra vida cotidiana. Aprendiendo a restar, después empezamos a usar la resta en nuestra vida cotidiana. De la misma forma, hermanos, en el Evangelio. Nosotros con el poco conocimiento que vamos adquiriendo, podemos ya empezar a usarlo. Y no es poco realmente porque lo que se necesita, lo más importante ya lo tenemos, que nosotros hemos sido salvados, que ya hemos confesado a Cristo, que hemos sido rescatados, ya tenemos un testimonio, que hemos hablado de eso también, y ya con eso nosotros podemos empezar. Y las personas van a hacer preguntas, nosotros vamos a decir no tengo todas las respuestas, ya hemos hablado de eso, y eso va a ir con el tiempo, usted va a tener más conocimiento, va a poder ir respondiendo y acercando más a las personas. Pero empezar, se puede empezar. Finalmente, crecimiento en el camino. El conocimiento teológico profundo vendrá con el tiempo, pero el fuego del primer amor es el combustible más fuerte para testificar, que es lo que yo les decía. Yo me adelanto siempre a los puntos. Amén. Vamos con el siguiente. Tercera objeción. ¿Me da miedo el rechazo o el que dirán? La objeción del miedo al rechazo la podemos ver en un versículo que está en Proverbios 29-25. Papá, tú que ya que tienes la Biblia ahí, ¿me puedes ayudar con ese? Dice así, el primer punto, el lazo del orgullo. El miedo al rechazo suele ser orgullo disfrazado de timidez. Nos preocupa más nuestra reputación que la salvación del prójimo. Mi hermano, suena fuerte esto, suena... eh, es difícil a lo mejor transmitirlo, pero ya que estamos en este discipulado, yo tengo que ser transparente. El miedo al rechazo, hermanos, suele ser orgullo disfrazado de timidez. Muchas veces creemos que somos tímidos, pero más nos importa nuestra reputación, que no queremos vernos tan, a lo mejor, voy a hablar de mí, a lo mejor no queremos vernos tan inocentes, que piensen que yo soy, ay, que es una persona que es muy, que le lavaron el cerebro, que es una persona que hace todo lo que le dice su pastor y esto y lo otro, y una persona que que hace lo que le dicen, que se dejó engañar o cosas así, no sé. Uno empieza a pensar esas cosas como que te ven como inferior. Uno tiene ese miedo de que la gente te ve como una persona que se apartó, que se llenó la cabeza de cosas y la engañaron, como que cayó en una estafa, poco menos. Entonces uno tiene como ese miedo de que lo vean así al principio. Cuando uno está empezando, a veces tiene ese cuestionamiento. Pero cuando uno piensa así, hermano, si usted lo piensa bien, es un pensamiento tan errado, hermano, tan errado que si realmente pensamos así, tendríamos que cuestionar si realmente hemos conocido verdaderamente al Señor. Porque cuando uno es realmente transformado, uno no debiese tener este tipo de cuestionamiento o pensamiento. Obviamente no voy a hablar de todo, que va a ser el 100% de los casos, pero gente que cree haber aceptado al Señor y no lo ha hecho, pues pasa mucho por esto. Entonces, porque nuestra reputación, hermano, no vale mucho menos que el testimonio de Dios, de lo que hizo Jesús en la cruz. A mí no nos tiene que importar que nos vean de cierta manera, que las personas tengan un pensamiento que es erróneo a todo esto, por miedo a compartir el Evangelio. No, yo prefiero mil veces actualmente, porque yo no siempre he sido así, obviamente al principio igual me daba vergüenza, etcétera, pero actualmente yo prefiero mil veces que Dios me vea prefiero tener un buen testimonio en el cielo de que Dios me ve con, no quiero decir orgullo, pero que Dios se deleita en mí viendo predicar el Evangelio
a tener miedo a personas que no, que me ven de cierta manera, que me ven raro, que etcétera. Me preocupa más cómo me ve Dios a que cómo me ve el hombre. La perspectiva del reino. Cuando tenemos al hombre, lo hacemos más grande que a Dios. Y de nuevo más adelante, ¿ve? Debemos cultivar un temor reverente a Dios que haga que cualquier opinión humana parezca pequeña. Ese es el temor que tenemos que tener. Un temor reverente a Dios, no al hombre. Identificación con Cristo. Jesús prometió que el mundo nos aborrecería. El rechazo no es una señal de que lo estás haciendo mal. A menudo es señal de que estás siendo fiel al mensaje. No tenemos que ponernos tristes y preocuparnos de que nos rechacen. Eso es bíblicamente un indicio de que justamente lo estás haciendo bien. Te están rechazando no a ti, sino que a Jesús. Están rechazando el mensaje que tú estás portando. La gente rechaza a Cristo. Por eso nos van a rechazar a nosotros también, por el mensaje que estamos dando. Vamos con el... Ah, papá, el proverbio, por favor. Padre, ¿lo tienes? Parece que está ocupadito. Voy a leerlo yo acá. Bien a los hombres. Temed a los hombres Ah, resulta una trampa. A ver, Temer a los hombres resulta una trampa, pero el pero que el que confía en confía en el el Señor Señor sale sale bien bien librado. librado. Ahí está. de a uno, por favor. Más lentito, para No, meditarlo. Lo que pasa es que yo lo tengo en otra versión, Dani. Ya, esa versión. Dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Lo puedes leer en la tuya, en tu Amén. versión 29, 29:25. el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Es la Reina Amén. Valera. Amén. Tal cual lo que yo le estoy diciendo, hermano. Estos versículos bíblicos son importantes porque comprueban lo que yo le estoy diciendo para que ustedes vean que esto no es una cuestión de opinión, no es una cuestión de que es un punto de vista. No, hermano, lo que yo estoy aquí compartiendo está todo fundamentado en las Escrituras. Amén. Vamos con el cuarto punto. No tengo facilidades de palabra, no soy elocuente. También hemos hablado de esto. La objeción de la falta de elocuencia. Éxodo 4:12. ¿Lo puede buscar ese usted, pastor? Vamos a leer el Ok, primer ok. punto. El Éxodo, Éxodo 4:12. ya. ¿Quiere que lo lea al tiro después? ¿Lo tiene? ¿Sí? Ah, genial, ya, perfecto. Éxodo Tiene- 4:12. Dice así. Espera un poquito que se me ocurre aquí la. Éxodo 4:12 dice, ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Ah, perdón, y el versículo que viene, la objeción de Moisés. Ah, el 11. Esta es la versión actual, por eso está distinta. El Señor le dijo en el 11, dice, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo? ¿Con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Parece que está antes. No, el versículo siguiente, el 13. Ahí donde está la objeción de Moisés. Sí, en la 13, en el 13. El 13 dice, pero él dijo, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Parece que fue antes, no, está antes la. Aquí está, en el 10 está la objeción. Ah, perdón, perdón, perdón. Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Qué hace la objeción? El 10. Así es.
Y ahora sí el 11 para que se entienda la respuesta de Dios, Y le por favor. respondo en el 12, dice, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Amén. 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 Claro, esa es la conclusión, finalmente, que Dios nos capacita. Dios nos capacita, hermano. De la nada, cuando Dios quiere apropiarse de una herramienta, Él nos impulsa, nos da la facilidad, nos da... Hermano, por ejemplo, yo nunca pensé que iba a estar haciendo clases de discipulado, eh, pero Dios quiso usarme a mí, vio que yo simplemente estaba con luz verde, úsame, Señor, y lo único que hace falta para que Dios nos use es estar disponibles, y Él es el que nos capacita, Él nos da la sabiduría, Él nos da el entendimiento, Él nos da la constancia, Él nos da el espíritu de querer hacer las cosas, el querer como el hacer. De nada de estas cosas yo me puedo gloriar, solamente de haber dicho, de nada. Lo único que yo hice fue luz verde. Heme aquí, envíame a mí. Es lo único que hace falta y todo lo demás lo hace el Señor. Él empieza a poner el querer como el hacer, de que nosotros nos vayamos capacitando, vayamos instruyéndonos. Entonces tenemos que estar disponibles en las manos del Señor, que es lo más importante, el querer, hermano, nosotros estar disponibles. Leemos. El creador de la boca, Dios le responde a Moisés con un argumento de soberanía. Si Él nos envía, Él se hace responsable de las herramientas necesarias, incluyendo nuestras palabras. La sencillez es una virtud. El Evangelio no necesita palabras rebuscadas. De hecho, el lenguaje pomposo puede distraer de la cruz. Pablo decidió hablar con sencillez para que el poder fuera de Dios. Primera de Corintios 2, 4 al 5. ¿Lo puede buscar, pastor? Mientras tanto, yo les voy a contar que a mí me gusta el buscar palabras nuevas, me gusta el instruirme más, conocer más sinónimos para poder explayarme mejor. Pero a veces, hermano, eso puede dificultarnos, nos puede ayudar, la mayoría de las veces nos puede ayudar, pero también nos puede jugar en contra, increíblemente. Después yo me empecé a dar cuenta que esto que yo quería hacer de tener un vocabulario más amplio y empezar a usar sinónimos más rebuscados, a lo mejor palabras que no se usan tanto en la vida cotidiana, cuando uno empieza a usar esas palabras con personas que no están en esa misma parada, que no, que no es lo suyo estar, obviamente, conociendo nuevos sinónimos y nuevas palabras, uno le habla de cosas que, más encima que no están en su entorno, cuando uno habla de... eh, el sacrificio vicario, por ejemplo, ¿qué es vicario? Y uno empieza, claro, porque uno quiere buscar la palabra exacta, porque esa palabra vicario encierra todo lo que es la teología del reemplazo, que Dios, que Cristo murió por nosotros. Entonces uno lo resume y usa una palabra acorde y precisa que es el sacrificio vicario. Pero las personas no entienden lo que es vicario. Entonces, cuando uno habla así, muchas veces la gente no entiende. Es por eso que tenemos que usar el ejemplo de Pablo y él decidió hablar con sencillez a personas, obviamente, que no utilizaban su misma dialéctica que él, porque él era un hombre instruido. Él era ciudadano romano, él había estudiado con Gamaliel, fariseo de fariseos, un hombre de estudio. Entonces, él se adaptaba a las personas. Él no decía, oye, bueno, yo soy eh, tal y tal, tengo todos estos títulos, he estudiado en tal parte, sé griego, sé arameo, sé hebreo, ustedes tienen que aprender de mí. No, él se adaptaba. Tal como lo hizo Jesús, también se adaptaba a las personas. Por favor, pastor, si usted ya lo tiene, Primera de Eh, Corintios 2 4 al 5. 1 Corintios 2, 4 al 5. voy a colocar Yo si lo la... tengo. Ah, Ah, ya, hermana ya, ya. Yokeisi, amén. Ya, Sí. si pueden participar mejor. Dice, no les hables ni les prediques con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Amén. Ven, hermano, más claro imposible, más claro que el agua. Ese versículo está, pero preciso para lo que estamos hablando.
Ahí está el respaldo bíblico de lo que estamos mencionando ahora, de que tenemos que hablar con sencillez, adaptarnos a las personas con un lenguaje que ellos puedan comprender. Gracias, hermano. Dependencia del espíritu. Esta objeción se vence cuando entendemos que no convencemos nosotros, sino el Espíritu Santo usando nuestra limitada capacidad. Tenemos que siempre tener en cuenta, hermanos, que cuando uno quiere predicar el Evangelio siempre piensa en uno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué palabras voy a decir? ¿Cuál es el orden de lo que tengo que hablar? Entonces, uno tiene que también depender del Espíritu y encomendarse a Dios en oración siempre. Vamos con el siguiente. Primero debo buscar santificar mi vida. Esta otra objeción muy común. La objeción de la falta de santidad. Segunda Corintios 12 al 9. Hermano Yohei, si lo puede buscar usted mientras tanto. El primer punto, Sí, el propósito. Amén. Voy a leer el primer punto y después usted me lee el versículo. El propósito de la debilidad. Dios no usa a la gente porque es perfecta, sino a pesar de que es imperfecta. Nuestra imperfección hace que el mérito de la obra sea totalmente de Dios. Nosotros, hermanos, no tenemos que mirar nuestra condición de pecado, nuestra condición de nuestro lenguaje, de si llevamos poco tiempo, tantas cosas que podemos pensar. Tenemos que ver el ejemplo bíblico de que Dios usaba personas que no estaban capacitadas siempre. Como les digo, lo que más importa es que estemos disponibles para el Señor. listo, Amén. Daniel. Dele. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Amén. Amén. Ahí está totalmente clarificado también con el versículo. Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Como lo hizo con Moisés, que él era tardo para hablar, después le tuvo que hablar a todo el pueblo de Israel. Dios puede hacer lo que Él quiera con nosotros. Si, si Él me quiere usar para tal propósito, lo va a hacer. Si a usted lo quiere usar para X propósito, para evangelismo, de hecho, sobre todo para evangelismo, hermano, porque el corazón de Dios quiere que muchos sean salvos, ¿cierto? Entonces, Él con mayor razón y como hemos visto, nos va a capacitar para esta obra. Santidad en proceso. No predicamos que somos perfectos, predicamos que estamos siendo transformados por el perfecto. La honestidad sobre nuestras fallas nos hace más cercanos a los no creyentes. Y esto es muy importante, hermanos, que lo pongamos sobre la mesa con la gente hoy en día, porque me he dado cuenta, no sé si usted se ha dado cuenta que mucha gente piensa que nosotros somos moralistas, que nos creemos superiores al resto, que predicamos que hemos sido... Es que cuando nosotros decimos algo que es verdad, por ejemplo, yo soy sellado por el Espíritu Santo, yo soy hijo de Dios. A veces la gente toma estas oraciones que nosotros solemos decir que son bíblicas, pero las toman de mala forma y piensan que nosotros nos estamos engrandeciendo y tenemos que tener cuidado. No porque estemos diciendo algo falso, sino que porque tenemos que adaptarnos a las personas para que ellos puedan entender el mensaje por amor, hermano. Por amor, nosotros no podemos muchas veces decir ciertas cosas que ellos malinterpretan, lamentablemente. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Siguiente punto, la suficiencia de la gracia. Bástate mi gracia. Significa que el favor de Dios es todo lo que necesitamos para ser efectivos. No es nuestro historial de santidad lo que salva, sino el sacrificio de Cristo.
Bástate mi gracia, significa el favor de Dios es todo lo que necesitamos. Siempre tenemos que cuando si nos toque hablar de nosotros, por la gracia de Cristo. Por su gracia he sido salvado. Por su gracia he sido sellado. Por su gracia fui rescatado. Siempre tenemos que recurrir a la gracia del Señor. ¿Qué significa la gracia? Que Él lo hizo de forma voluntaria e inmerecida de nuestra parte. Nosotros no merecíamos algo y lo recibimos por gracia. Lo recibimos gratuitamente. Si hemos llegado hasta aquí, por su gracia. Siempre recurriendo a darle la gloria a Dios. Amén. Si alguien quiere opinar algo al final de cada sección, me puede avisar nomás. Si tiene algún testimonio, alguna pregunta, es el momento para que usted pueda abrir su micrófono. Vamos con el siguiente entonces. No quiero imponer mi religión a nadie. Este es el menos cristiano de todos. Vamos a ver. La objeción de la no imposición. Romanos 1:16. Papá, ¿me puedes buscar ese? O, a ver, hermano Luis, ¿usted tiene su Biblia? ¿O hermana Mayerly? Para que escuchar su voz también, hermanito. ¿Se puede? ¿La tiene? Mientras yo leo la primera parte. Ah, se fueron a tomar Sí, oncecito. ya lo Ah, estamos ya. buscando. Ya, perfecto, hermano. Voy a leer entonces la primera parte. Gracias. Confusión entre imponer y proponer. Esto es clave, hermano. Pongan atención. Imponer es forzar la voluntad. Compartir el Evangelio es ofrecer la solución a la mayor crisis humana. No obligamos a creer, anunciamos la verdad. Yo he escuchado muchas veces de que este argumento laico, porque es un argumento laico, hermano, de buscar esta aparente neutralidad, de que uno no puede imponer a las personas su fe. Es verdad, hermano. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno dice uno no puede imponer, está mal, está diciendo una frase disfrazada de otra cosa. Mira, fíjese bien. Cuando uno dice uno no puede imponer su religión, la frase en sí es correcta. Nosotros no podemos imponer nuestra religión, no podemos forzar a las personas a que crean lo mismo que nosotros, pero cuando la persona lo dice de esa manera, lo que realmente está queriendo decir que uno no puede proponer. Y ahí está el error. Ahí está el error, porque sí podemos proponer y debemos proponer de parte de nuestro Señor, que Él nos dio el mandato. Amén, hermano Luis, dele nomás. Ahí sí. Dale. Que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Amén. Esto también tiene que ver, hermanos, con la vergüenza. Vamos a ver el siguiente punto que habla de esto. El peligro de la vergüenza. Pablo dice, no me avergüenzo. A menudo el argumento de no imponer es una máscara para no ser identificados con Cristo en una cultura secular. Es triste, hermanos, pero es lo mismo que hablábamos antes, que cuando una persona se avergüenza del Evangelio, cuando una persona se avergüenza de hablar de Cristo, tiene que buscar bien dentro de su corazón el por qué se está avergonzando. Porque lamentablemente, si usted se avergüenza del Señor, la palabra dice que Dios se avergonzará de usted después. Entonces, nosotros no nos podemos avergonzar de lo más maravilloso que hemos conocido, de nuestro Creador, nuestro Hacedor, aquel que nos dio la vida. Estamos ahora mismo vivos, respirando, yo estoy hablando gracias a Él y estamos acá con nuestros corazones palpitando, estamos respirando gracias a Él porque Él nos está sosteniendo. Entonces, ¿cómo nos vamos a avergonzar de Él, hermano? Es triste porque yo creo que a todos nos ha pasado, nos da vergüenza. Ahora, también hay otros motivos de vergüenza que no necesariamente que tienen que ver, por ejemplo, de que no sé qué decir, no sé qué van a pensar de mí. O sea, como personas que no se sienten preparadas, y está bien, ese tipo de vergüenza se entiende.
pero jamás, hermanos, nos avergoncemos del Señor. Eso tenemos que tener mucho ojo con eso, hermano, mucho respeto. Tercer punto, la naturaleza del Evangelio. Es poder de Dios. Es importante basarnos en cada versículo, hermano. Si realmente creemos que es la única vía de salvación, callar no es respeto, es falta de amor y de misericordia. Es decir, que estamos poniendo, finalmente esto significa que estamos poniendo nuestra reputación ante el amor y la misericordia. Gana mi orgullo más que mi amor. Cuando nosotros tenemos este pensamiento de querernos imponer la religión, empezamos a buscar ese argumento. Nosotros queremos rescatar a las personas y es por eso que les proponemos con amor, no les imponemos. Amén. ¿Cómo estamos en la hora? Estamos, ya, alcanzamos una más. La gente hoy en día está muy cerrada. También esta es otra objeción muy común que la gente usa para no querer predicar el Evangelio. Primera de Corintios 3:6. ¿Me la puede leer la hermana Mayerly? Primera de Corintios 3:6. Mientras yo leo el primer punto, por favor. El mito de la tierra estéril. No sabemos qué ha estado trabajando Dios en los secretos de un corazón. A veces, la persona que parece más cerrada es la que está más cerca de quebrantarse. ¿Le ha pasado a usted que ha visto eso? Que la persona que uno cree que no, hasta ni siquiera ya con tan solo verlo no le queremos predicar el evangelio, ¿cierto? No, esta persona es así, asá, no es tierra. Nosotros juzgamos, hacemos un prejuicio. Esta persona no es tierra fértil. No tenemos que hacer eso, hermano. Y que Dios le puede hablar a cualquier corazón y no sabemos quién está disponible. Nosotros no vemos la tierra fértil, eso lo ve el Señor. A nosotros nos corresponde sembrar. Dios es el que ve la tierra, no nosotros. Nosotros somos los que siembran. Después se verá si cayó en buena tierra o no. Eso tampoco lo podemos. ¿Usted sabía que tampoco podemos comprobarlo? Cuando a nosotros nos rechazan, nosotros no podemos decir, ah, esta persona era tierra infértil, cayó entre espinos, cayó entre rocas. Y después resulta que la persona, que Dios estaba trabajando con esa persona y después puede hacer la obra con él. A lo mejor otra persona viene y complementa el mensaje. O nosotros sembramos algo que la persona en ese momento lo rechazó por vergüenza o porque estaba ocupado, nos dijo cualquier cosa y después la persona lo reflexiona y puede terminar confesando a Cristo, no sabemos. Eso lo ve el Señor. Entonces, importante. Ahora sí, hermana. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Ahí está diciendo Pablo, yo planté, claro, nosotros podemos plantar. Apolos, que era un apologeta de ese tiempo, que quiere decir una persona muy elocuente, que se menciona en el libro de los Hechos por primera vez, era una persona que también predicaba el Evangelio, sembró, y después dice, como dice hermana, lo puede leer de nuevo, pero Dios da el crecimiento. Apolo Yo regó. planté, Regó. yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Amén. El, Entonces, el que ¿qué? planta es algo, ni el que Claro, riega, no Dios que da el crecimiento. así es. Nosotros podemos, por ejemplo, yo puedo plantar cuando comparto el mensaje del Evangelio, y después puede venir otra persona y regar. ¿Qué quiere decir eso? Que le va a enseñar, lo va a atraer con el riego, lo va a moldear. De a poquito lo va a ir atrayendo, enseñándole la palabra, enseñándole que debe orar, invitándolo al culto. Entonces, nosotros podemos hacer esas cosas. Yo puedo sembrar, mi papá puede regar a esa persona y después el pastor también puede regar en la congregación a esa persona que yo traje, que es nueva, por ejemplo. Pero el crecimiento finalmente lo da Dios mediante su Espíritu. El crecimiento, hermano, nunca va a ser de parte nuestra. El crecimiento
Nunca vamos a poder decir, yo fui el que creció, yo fui... No, siempre, hermanos, tenemos que ser humildes y darle la gloria al Señor. Segundo punto, división de responsabilidades. Nuestra tarea es plantar y regar, fidelidad. La tarea de Dios es dar el crecimiento, soberanía. No te sientas frustrado por la falta de respuesta. Tú cumple tu parte. Esto, hermano, estas son cosas que ya hemos hablado, cosas que a lo mejor ya sabemos, pero es importante meditarlas aún así, porque independientemente de que las sepamos acá, muchas veces cuando nosotros estamos en la práctica olvidamos estas cosas. Si usted está predicando el Evangelio y le predica a tres personas y esas personas le contestan mal o le cierran la puerta, etcétera, nosotros nos desanimamos. A pesar de que sabemos que no tenemos que desanimarnos, a pesar de que hemos comprendido y escuchado esta palabra de que no tenemos que desanimarnos, aún así nos desanimamos cuando nos rechazan, ¿cierto? Entonces, la palabra es clara, que no tenemos que frustrarnos porque Dios es el que finalmente tiene la última palabra, no nosotros. Nosotros cumplimos nuestra parte. Tercer punto, preparando el terreno. Si alguien está cerrado, nuestra labor es arar con amor y servicio para que luego la semilla pueda entrar. El testimonio de vida abre puertas que las palabras a veces encuentran cerradas. Esto también es otra cosa que hemos hablado y es súper, súper fundamental, que es que muchas veces usted va a encontrar que usted le habla con palabras a ciertas personas y las personas no creen porque lo han escuchado o no nos conocen y no ven el testimonio, pero cuando las personas comprueban que esta palabra que estamos dando se hace viva en nosotros, que ven que nosotros somos personas que hemos sido rescatadas y lo demostramos que amamos al Señor y amamos a nuestro prójimo, cuando ven eso de verdad, cuando ven que realmente amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y amamos a Dios con esa pasión y lo predicamos con a corazón abierto, cuando la gente ve eso, está más dispuesta a escucharlo, está mucho más dispuesta a escucharnos, hermano. Es por eso que nosotros siempre que prediquemos tenemos que estar, tratar de que la gente nos conozca y conozca nuestra congregación y que pueda ver estos testimonios hermosos. Es muy, muy importante eso, hermanos, que nos demos a conocer de esa manera. Amén. Y no sé si son las 9:30. Creo que ahora es momento de finalizar y vamos a pasar a las preguntas y respuestas y testimonios, acotaciones, lo que usted quiera hablar. Los micrófonos están abiertos. ¿Alguien quiere decir algo? Yo Ya quería hemos hacer una terminado por el día de acotación, hoy. Amén. una acotación. En el libro de Corintios 1:12 dice, eh, habla acerca de la locura de la predicación. Dice, es Amén. un concepto bíblico que describe cómo Dios eligió salvar a la gente no a través de la sabiduría humana o la razón, sino a través del mensaje del Evangelio, que Mm, a menudo parece absurdo o necio para el mundo, mm. especialmente cuando se habla acerca de la cruz de Cristo, Amén. convirtiendo esto en locura, en el poder y la sabiduría divina para los creyentes. Para los que no creen, la predicación del Evangelio es insensatez, mientras que para los salvos es el medio de salvación y el poder de Dios. Amén. Entonces, esto es de Dios, alcanzar a las almas a través de la predicación, a través del Evangelio, porque Dios podría haber optado por, ya voy a hacer tales y tales milagros en tales fechas, en tales oportunidades, o cada cierto tiempo voy a mandar un ángel
como hay también una historia por ahí que mueva las aguas para que la gente sea sana, pero él eh, no quiso hacerlo de esa forma, sino que quiso hacerlo a través de la locura de la predicación, porque para Quiso que muchos, fuéramos copartícipes. claro, porque para muchos esto parece insensatez, parece necedad, y somos objetos de burla y de escarnio, pero uno tiene que gloriarse en eso porque somos más que bienaventurados, Amén. cuando por su causa somos vilipendiados, somos escarnecidos, eh, más perlita, como se dice, para la corona. Así Ujú. que ese es el deseo de Dios, que nosotros a través de la predicación podamos alcanzar a aquellas almas que están esclavas o que están perdidas. Así lo determinó Dios. No es de voluntad humana, a eso me refiero. Activa tu cámara, papi, para que te podamos ver igual. Bueno, ya terminaste. Mm. Qué bonito lo que dijiste, papá. La verdad que sí. Dios quiso que nosotros fuéramos copartícipes. Eso es lo que a mí me llama la atención porque también he reflexionado acerca de eso, del método que Dios eligió. Y, y Él quiso que fuese este método porque Él quería que nosotros pudiésemos participar, Claro. de la salvación, del mensaje, de lo que Él hizo, que la salvación es completamente de Él, una obra de Él, pero nosotros por lo menos podemos aportar un poco. Entonces eso es lo bonito que Dios nos dice, ustedes participen porque ustedes son mis hijos, ustedes también pueden ayudarme Por en eso esta ahí labor. en el mismo libro de Corintios habla así que, porque nosotros somos colaboradores de Dios, Amén, qué hermoso. colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces aquí Dios no nos dice que no es el que planta ni el que riega, son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Amén. Entonces, gracias a Dios por eso, porque nos permite Honor. esa gran función de poder colaborar. A Amén. veces, a veces, claro, a veces la gente piensa, pucha, estoy haciendo esto y ¿por qué en realidad lo estoy haciendo si veo que no hay crecimiento, si veo que la gente no, como se dice en buen chileno, no está ni ahí, si no puede ir, no va nomás y no se congrega o no hace mayores esfuerzos y todo eso, entonces viene un decaimiento. Claro. Pero cuando la palabra nos dice que nosotros somos colaboradores de Dios, tenemos que meditar en qué significa esa palabra. Amén. Somos instrumentos. Gracias, papá, por tu aporte. Muy Amén. lindo. ¿Alguien más puede opinar? ¿Quiere decir algo? ¿Le quedó alguna duda? Yo creo que en general Amén. de tema de hoy, puede decir que, bueno, como con lo que hablaste hoy, viene siendo como lo que hablamos como anteriormente, como las etapas, porque cuando dices que como excusa que pues a uno le da vergüenza, la vergüenza la tienes cuando no tienes amor, cuando no le tienes amor a Dios, cuando no reconoces todo lo que Él ha hecho por ti, Ujú. que es ahí cuando viene, no sabes, a lo mejor no sabes predicar, por lo menos en mi caso, yo no me sé defender con la Biblia, pero cuando hablo con, pues con la obra que él ha hecho en mí, y mucha gente a veces puede ignorarlo, mucha gente como puede sorprenderse, y uno no lo hace como para que ellos se conviertan, pero si a ellos les queda como una duda, les queda como una intriga, como la otra vez cuando hablé con mis compañeras que son católicas y hicieron como el comentario que, o sea, que cuál era la diferencia, porque yo era cristiana. Y el simple hecho, pues, de haberle dicho que nosotros solamente creemos en Dios, porque Dios es un Dios celoso
él quiere que el reconocimiento sea para él, no para José Gregorio, no para la Virgen. Entonces, en ese momento no dijeron nada, pero después como que le quedó la duda. Entonces, yo veo que a través de eso eh, se van como haciendo cosas. Claro, no tengo que defender con la Biblia, pero uno se defiende como con lo que Dios ha hecho con uno. O sea, a mí en este momento no me da vergüenza, yo creo que más bien me llena de orgullo y de alegría de decir pues todos los milagros que el Señor ha hecho en mi Amén. vida hasta el momento, que de verdad que han sido muchísimos. Gloria a Dios. O sea, ha sacado de lugares que uno dice, hasta aquí llego, estoy en lo más profundo del subsuelo y uno le da orgullo decir, mira, estoy aquí, el Señor me sacó de ahí. Entonces, sin necesidad, bueno, de sacar un versículo, y claro que eso más adelante uno lo hace a través de la experiencia que uno va adquiriendo, pero a través de las etapas, pues sí, todos pasamos por eso, pasamos por la pena, pasamos por el que dirán, pasamos como que, bueno, me van a rechazar, van a decir, qué sé yo, pero cuando uno llega en este momento y uno ve todo lo que el Señor ha hecho, a uno no le importa si te tratan como loca, si o sea, uno simplemente habla del Señor, habla sobre la obra y no está pendiente de la pena o del rechazo, como se ha hablado en el día de hoy. Mm. Así es que bueno, hermana, me alegra escuchar eso de que usted no tiene vergüenza y usted comparte el Evangelio. Eso es muy, muy bonito de escuchar. Amén. Gracias por su testimonio. ¿Alguien más quiere decir algo? La pastora está conectada. Sí, estoy por aquí. Eh, ¿Cómo está, pastorcita? Bien, ustedes. Bien, gracias al Señor. Qué Quería saber bueno. si quería aportarnos algo y saludar a la congregación. Con respecto al crecimiento, A lo que hemos estado hablando de las objeciones. Está hablando en lo último. de las objeciones. Las objeciones que tenemos. Claro, yo creo que eso es como natural en el evangelio, pues, en el evangelismo. Es como, Ah, se le mutió, pastora. A ver ahí, Ahí sí, ahora sí. Sí. ahí está ¿Aló? bien. Sí, sí. con respecto a eso, yo creo que, claro, yo creo que, bueno, hay que respetar la personalidad de cada uno también, pues. Que uno puede evangelizar con el testimonio, porque escuchaba ahí que a lo mejor algunos no se saben la Biblia, y yo creo que la gente a veces confunde como saberse toda la Biblia para poder evangelizar, y no es necesario así, sino que a lo mejor con su puro testimonio, o como tú decías, con la vivencia, se predica más que con la palabra, porque hemos conocido mucha gente que predica, pero el comportamiento que tienen deja mucho que desear. Entonces, eh, tocando el primer punto, hay que respetar la personalidad, porque no todos a lo mejor tienen eh, como esto de acercarse a las personas o no sé, pues hablar y poder, no sé, pues, entablar una conversación. Entonces hay que respetar, yo encuentro, las personalidades de cada uno. Yo creo que hay personas que tienen más esa facilidad, podríamos así llamarlo, de poder conversar y sociabilizar. Entonces también yo creo que por ahí hay que respetar, y ciertamente hay gente que le cuesta menos conversar, pues si eso es una realidad, ¿me entiendes? Eh, y también como predicar, porque no toda la gente, por ejemplo, puede pararse en un púlpito y predicar por tímida, porque le da vergüenza. Entonces también yo creo que en ese sentido hay que como un poquito respetar, vuelvo a decirlo, las personalidades, aunque uno tiene que dar como las oportunidades para que la persona pierda un poco la vergüenza. Mm. Eh,
porque uno no puede obligar a la gente como a tirarla a los leones y exigir, tienes que predicar, tienes que perder el temor. Yo creo que de a poco las personas van saliendo de ese lugar de timidez, de poder hablar o solamente con su testimonio pueden lograr impactar la vida de otras personas. Eh, por ahí, por mi experiencia, creo que puede ser así. Yo, yo no, porque yo tengo una personalidad que a mí no me cuesta mucho hablar y entonces me es más fácil dar testimonio, qué sé yo. Pero creo que, claro, como tú dices, todos debemos evangelizar. Amén. Eh, pero considero que eso es una labor súper noble, pero que también está Es un como, mandato. sí, Hay que pero pelear. también está como súper así como hecha la pega un poco, yo diría. Está todo el mundo evangelizado, yo diría. Lo que pasa es que hay que consolidar. Yo creo que ahí estamos al debe nosotros en consolidar. Yo creo que hay mucha gente creyente, muchas campañas evangelísticas. Casi toda la gente en la encuesta hay más evangélico que católico ahora. Si tú haces una encuesta, o si vas a la encuesta, casi toda la gente se proclama evangélico en los últimos censos. Entonces, yo creo que lo que falta ahora es consolidar, porque la gente no se congrega. Esa es la problemática ahora, yo creo. La gente, yo he visto mucha gente ora cuando en TikTok, eh, echa fuera demonios, ora por la guerra espiritual y todo, pero no se congregan. Entonces son personas como guerreros solitarios. Y esa es la problemática, yo creo que de la iglesia hoy. No hay, estamos al debe con la congregación, Consolidación de la con fe. la consolidación. La gente opta por no congregarse. Bueno, yo quiero ahí también, súper breve, también yo creo que lo que influye ahí es que también como iglesia evangélica en Chile, Claro, hemos, ¿cómo se llama? Perdió un poquito de credibilidad también. Bueno, claro. eso también es lo que pasa, que de repente tampoco no hay muy buen testimonio. Por eso que es importante que nuestra predicación, o cuando nos toque evangelizar, sobre todo un vecino, alguien que vamos a seguir viendo, que también vean consecuencias en nosotros, que sea una vida consecuente a lo que le estamos predicando. Eso es súper importante. Pero que tenemos que predicar, sí, pues tenemos que predicar. Hoy día escuchaba el testimonio de mi hermana Gloria. Yo creo que mi hermana Gloria, con lo que ha vivido, cualquier persona que se le ponga al lado enferma le va a predicar y le va a dar su testimonio. Y a lo mejor no necesita saber tanto de la palabra, pero ella va a fluir porque ella también lo vivió, ¿me entiendes? Cuando uno Amén. ve la mano del Señor en nuestras vidas, en este caso una sanidad, ¿no es cierto?, un milagro en nuestra vida, ¿cómo vaya a callar? Yo siempre he dicho, yo no puedo callar en lo que el Señor hizo conmigo y con mi esposa, de habernos restaurado de una depresión tan grande por la muerte de mi hija. Y yo, una persona que se me acerque y que yo sé que a lo mejor está pasando por la pérdida de un ser querido, yo voy a poder hablar con, ¿cómo se llama?, con autoridad. Y el Señor te va a poner también, con la ayuda del Espíritu Santo, poder hablarle a esas personas. Pero en Como raya fe, para la suma, para no alargarnos más, yo creo que, como dices tú, hay un mandato. Y sepamos mucha Biblia, poca Biblia, tenemos que hablar del Señor. Y pero hay que estar El también. Espíritu Santo va a hacer su obra. Bueno, Mm. yo tengo que decir lo que pienso. Yo creo que hay poca presencia, hay poca visita, hay mucha prédica y poco estoy ahí. ¿Me entendí? Así Entonces la es. gente sigue a las personas que están ahí, porque uno puede decir muchas cosas bonitas, pero no estar presente. Así es. Entonces, el servicio, por ejemplo, podemos hacer muchos servicios, pero, pucha, le tengo mal no sé, al hermano, entonces no soluciona las problemáticas, y eso se nota, y eso Pastora, va ¿puede menguando. enfocar su cámara? Que se ve como la mitad de la... Enfocarse. Entonces, eso va menguando la hermandad. Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros estamos al debe, como iglesia en general, ¿me entiendes? Uno tiene que tener una buena, primero, ser sociable y segundo, tratar de tener armonía con los demás.
Si nosotros no tenemos armonía con los demás, yo creo que estamos solamente haciendo un servicio, pero no con amor. Entonces Amén. ahí estamos al debe, estamos al debe. Y yo creo que eso es primordial y la iglesia pierde mucho terreno en eso, ¿me entiendes? Por la Claro, experiencia que... sí, ahí estamos al debe porque queremos que la gente sea como nosotros y eso es imposible. Nosotros tenemos que lograr aceptar a las personas y el crecimiento se lo da el Señor, pero nosotros debemos aceptar a las personas. claro. Amén, amén. Nosotros tenemos que cambiarla a que nosotros somos de tal manera, yo soy aquí, allá, entonces los otros deben ser iguales. No. Dios no nos llamó a meter en la vida de las personas ni en los hogares, sino que a restaurar, a edificar. Y lo veo como ejemplo. Hay gente que se ha ido de la iglesia y nadie ni siquiera los ha llamado. Nadie. Entonces ahí yo veo que la preocupación, somos muy individualistas también. Entonces vamos perdiendo personas que no, que en realidad están solos, pues, y bueno, y como pastores nosotros hacemos la pega porque nos toca, pero yo creo que a todos nos toca, la Así es. peguita. Eso, Sí, querido Pablo. totalmente. Gracias, pastora Claudia. Sí, sí, quiero acotar lo que usted dijo. Cuando usted dijo de que debemos consolidar y que prácticamente están todos evangelizados, yo creo que a lo que usted se refiere es que, claro, mucha gente ya conoce del Señor, mucha gente conoce el mensaje del Evangelio, ya le han predicado el Evangelio, entonces ya está evangelizado. Como que desde ese punto de vista podríamos decir que están casi todos evangelizados. Ya se les ha predicado el Evangelio, ya se les ha sembrado, ¿cierto? Y hay que Sí, consolidar. claro. Claro, y en realidad, y sí, sí, hay muchas personas que se le ha predicado el mensaje, pero nosotros igual tenemos que seguir predicándolo, está claro. Por Eh, supuesto. el Pero gran- falta que la gente se establezca. claro, y hay personas que ya tienen la semilla, que pueden responder afirmativamente, sí, pero me falta tiempo. Por ejemplo, dicen, no, yo creo en el Señor, y aquí vienen los cristianos culturales, porque también sabemos que hay muchas Claro, personas que se dicen ser cristianas, como usted dice en la encuesta, pero hay mucho cristianismo cultural hoy en día. claro. Muchas personas que dicen que son cristianas, pero que realmente no, como usted dice, no van a la iglesia, no oran, no leen la Biblia, no predican el Evangelio. Entonces, ¿qué tiene de cristiano? Lo único que se puede decir es que cree en Dios, pero ahí volvemos a la palabra de Santiago que dice que tú tienes fe, demuéstrame tu fe con tus obras, y que la fe sin Todo. obras es muerta. Bueno, Entonces, sí, eso es lo que pasa, que hay mucha gente que, como usted dice, se le ha predicado el Evangelio, pero hay que consolidarla. Y para eso, una buena forma es que nosotros hagamos más que hablemos también, que tenemos está- que llamar, tenemos que estar ahí, hablarle a las personas, atraerlas con nuestra amistad y apoyarles en sus necesidades y hacer un evangelismo comunitario, hacer un evangelismo está- de servicio. Sobre todo a sí, aquellas personas que ya se le ha predicado el evangelio, como usted bien decía, esas personas que ya no van, que ya no vienen a la iglesia y que sí estuvieron y que se fueron a veces por motivo de que vieron algo que no les gustó, a esas personas no podemos llegar con la Biblia bajo el brazo y decirle, bueno, oye, ¿sabes qué? La palabra dice acá que los que se apartaron, no. no, Uno pues, tiene que llegar con amor, tiene que llegar por otras circunstancias, no decirle, oye, ¿sabes qué? Te vengo a predicar el Evangelio, no. Uno tiene que llegar, oye, ¿sabes qué? Quiero saber cómo estás porque hace tiempo que no sé de ti, hace tiempo que yo tenía una buena relación contigo, quiero saber cómo te ha ido, cómo están tus hijos, ya entraron a la universidad, oye, que está grande, etcétera, etcétera. Queremos volver a entablar una relación y después de eso ya, como hemos dicho, el Señor va a hacer la obra, ese es cuando ellos vean el testimonio. trabajo, es un trabajo arduo, no es un trabajo así nomás. Amén. El Depende hermano Hermano me Luis, quiere decir algo. ¿no? Hermano Luis. Sí, dígame nomás. Luis. Sí, bueno, escuchando un poquito y interactuando con el tema de hoy, ¿no? Que fue las objeciones que tenemos. Yo creo que ese punto o este punto que estamos hablando es parte de las objeciones. Claro, Entonces, yo creo que más bien es seguir predicando, seguir haciendo la obra del Señor,
y que en realidad por una parte uno no lo hace, por lo menos no debería de ser así, porque así como obligación, sino que ya es una responsabilidad de haber recibido la gracia. Yo lo veo más bien así, porque si Dios fue hermoso conmigo, misericordioso, y lo vivo cada día, y yo creo que eso es lo que necesita la gente conocer. Es simplemente compartir eso y no buscar, que es lo que estamos hablando, de que ya está bastante gente evangelizada. Sí, sí lo hay, pero la gente todavía no está convertida, a eso me refiero. Exacto. Entonces, si nosotros tenemos como cristianos, no como obligación, porque en verdad yo lo hago de corazón, por lo menos en el tema de la célula, inclusive yo recuerdo, porque yo estuve en Venezuela con el grupo de los Gedeones, y nosotros indiferentemente hacíamos una obra que era yo pertenecía a ese grupo en Venezuela, y llevábamos las Biblias a 5 lugares específicos. La llevamos a la escuela, a los centros militares, a los hospitales y a los hoteles. Me faltaba uno, pero no me recuerdo. Y hacíamos esa obra, pero no era obra como parte de la iglesia, sino que se hacía porque eso es un ministerio que tiene muchos años y que con el tiempo se dio. Lo que te quiero decir con esto es que a la final todos damos un granito, pero donde se debe terminar de consolidar, como dice la pastora, ahí sí, creo que es lo correcto, es consolidarlo en las iglesias. Pero sí, no está faltando eso, no está faltando eso. Pero debemos hacerlo de corazón, no por obligación. De verdad que lo hago como una responsabilidad, porque ya Dios fue misericordioso conmigo. Y ya eso me basta. Y por eso que lo hago, porque lo hago de corazón y yo sé que eso es beneficio para todos. De hecho, hoy en día veo más que es un tema más espiritual que carnal. La gente está, porque de verdad que nos invade con tanta televisión y tantas cosas, que esto se ve espiritual cada día. Yo lo veo así, de esa manera. Y hay que prepararse con la oración, prepararse como iglesia. Esto es una guerra espiritual tremenda. Y no Sí. tenemos que siempre estar ahí de la mano con Dios, el que va a poder todas las batallas con nosotros. Amén, Eso. amén, amén. Gracias, hermano. De hecho, quiero aportar lo que usted dijo. Y usted dijo algo que es muy cierto, que más que un mandato, o sea, Dios lo dejó como un mandato, ¿cierto? Pero eso es porque nosotros somos, obviamente, reacios, hermanos, somos tercos, somos flojonazos espiritualmente muchas veces, hay Falta que de decir. entendimiento. Exacto, entonces por eso el Señor lo dejó como un mandato, para que nosotros nos dispusiéramos y fuéramos, ok, tengo que hacerlo, porque si Dios no lo deja como mandato, todos lo veríamos como opcional y habría mucho menos evangelismo. Pero el mandato es el principio, el mandato es el principio. Comenzamos haciéndolo como una responsabilidad de algo que tenemos que hacer, pero con el tiempo lo vamos haciendo ya más por amor, por agradecimiento, y al final se va convirtiendo en su estilo de vida. Ya es parte de usted. Ya no es solamente algo, de hecho, como solamente espiritual, sino que nosotros ya vivimos en el espíritu 24/7, ya es parte de su estilo de vida, y usted predica el evangelio con naturalidad, donde usted quiera que vaya, usted fue a comprar pan, pum, le pasa ahí un tratado, usted ya anda preparado y le habla del mensaje. Y esa persona también, obviamente, tiene que ver su testimonio, porque el testimonio hemos dicho que es importante, que la persona tiene que ver que yo soy una persona de bien. Si era un vecino, me tiene que conocer que soy una persona que es consecuente con lo que predica. Entonces, muy, muy certero, hermano. Y claro, empieza como una responsabilidad, pero termina finalmente como parte, tiene que terminar como nuestro estilo de vida. Amén. No sé si alguien más quiere decir algo. Sí, yo quería decir, por ejemplo, como desde el amor, desde mi experiencia que tuve al principio, cuando yo conocí a Dios, como que lo que yo había recibido, yo quería como que todo el mundo lo recibiera Mm, en ese momento. Entonces, apoyo un poquito lo que dice el hermano al principio. A veces nosotros nos vamos como descuidando, no nos damos cuenta, entonces es como que revisarnos qué está pasando,
porque a veces también el pecado impide que prediquemos. Nos sentimos como que no, porque yo no soy merecedor, no puedo. Entonces, en ese sentido, Sí. No, objeciones, se quedó de hecho, hemos sin... hablado de algunas objeciones y hay muchas más. Yo hablé aquí de las más típicas que nos suelen pasar a los cristianos, son las más comunes, pero en el momento siempre vamos a encontrar alguna objeción. De hecho, a mí me ha pasado, incluso voy a compartir, yo una vez, por ejemplo, bueno, es que yo ando pensando todo el rato en predicar, entonces, no sé, pues, es que tengo que, ahora voy a almorzar, me invitaron a almorzar, pero había una persona ahí solita en la plaza. Entonces yo la vi, hoy justo ando con un tratado, pero está allá, está más lejos, y me están llamando para almorzar, pero yo no es, ya, si ya he predicado mucho, ya hoy no puedo ser tan fanático, ya voy a ir a almorzar mejor. Entonces, mire, esa es una objeción de momento que yo me di cuenta, por ejemplo, que tenía eso, pero yo creo que con el tiempo, cuando uno va profundizando más, profundizando, yo creo que uno tiene que disponerse cada vez un poquito más, cada vez un poquito más y avanzar, darse más por las personas, darse un poco más por las personas. Entonces, sí, hermana, hay muchas objeciones. La hermana mayor le quiere decir algo. Sí, con respecto a lo que tú estabas hablando, también me pasa a mí. Yo en mi trabajo es donde más he puesto en práctica el evangelizar y yo decía que Amén. yo no servía para eso. No, yo no estaba evangelizando yo, no, yo no puedo, yo no, me daba pena y a veces estoy haciendo unas cosas y estoy escuchando un tema de cualquiera que esté ahí y me llaman y yo, enmudecerte, Maya, porque es algo que está en contra de ti, pues que no lo podéis controlar. Entonces vos salís a hablar y decís, sí, mira, pero hay escrito la solución, hay que hacer esto. Yo me pongo a predicarle al señor Alejandro Pichihueche, que en una oportunidad pedí oración por él, que ellos son muy católicos. Y yo no pensaba cómo llegar a entrarle, pero todo lo hace Dios por medio de su enfermedad, que él padece de cáncer. Yo fui hasta allá, normal, como cualquier ser humano, a saludarlo, a darle un abrazo, y le dije, me permite orar. Y eso pareciera que hubiese abierto una puerta, porque la señora Rosa, que es la esposa, me ve, me abraza y me dice gracias por esas palabras. Yo, bueno, cuando quiera, volvió a recaer hace poco, volvió otra vez, y así me han llamado y me buscan, señora Maya, mire que la hermanita, la señora del piso tal, para que vaya a dar una vueltecita. Ya yo sé que yo voy a predicar y a orar, porque es algo que pienso yo que es así, que es el Espíritu Santo que te incentiva cuando uno se le revela a Dios, porque yo antes no lo hacía, no lo podía hacer, o sea, porque no le daba esa entrada de verdad en nuestro corazón al Espíritu Santo. Entonces, sin uno darse cuenta, uno termina predicando. Y con su testimonio, con lo que hemos vivido, con lo que otras personas hemos vivido. Yo hablo mucho de mis pastores. Cuando allá hay una situación, yo y mis pastores perdieron a su hija. En serio, sí, tuvieras ahorita cómo son ellos. Ahora con mi matrimonio, que quedaron, un compañero de trabajo ha comentado de mi matrimonio por las palabras que dio el pastor. Y por ahí hemos entrado a conversar y hablar del evangelio. Y yo me doy cuenta, "Uy, pero si estamos predicando". Y es algo Mm, que el mismo Dios nos lo va poniendo en nuestro corazón. Y todo lo que estamos viviendo es espiritual. Estamos viviendo cosas amén. fuertes. Gracias, hermana, Eso. gracias. Una cosita Súper, más, hermana. fue Fabiola que va al taller de manualidades y fue su hija que es mi paciente, la Vale. Y la última sesión que tuvimos la semana pasada, porque como yo estuve medio enferma, yo no suspendí la sesión y la retomé la semana pasada. Y estuvimos conversando y ella me dijo, ¿sabes, culpa que yo estaba en la universidad y le dieron un tratado? Y porque nosotros hablamos cosas como de psicología, o sea, yo la trato como psicóloga, pero ella también sabe que soy pastora.
Entonces ella me dijo, quiero pedir un consejo espiritual porque o sea, igual creo que me falta la parte espiritual. Ya, entonces cambiemos de tema, eligió, y yo me pongo como a escucharte espiritualmente. Y me dijo, sí, porque me entregaron un tratado en la universidad, y la niña me dijo que Dios te dé mucha paz. Y eso me puse a llorar. Me acordé de los tratados que habló Cristian la otra vez, ¿te acuerdas? Y de los tratados que tú me entregaste, Ujú. que increíble que tienen significado esos papelitos, po. Y me dijo que eso le ayudó mucho y fue a la iglesia y ellos vienen de dónde, Marcelito? De Maipú. De Maipú. Y dijo así Wow. que el domingo voy a ir y fue con la mamá, pues llegó tempranísimo. Entonces, una forma de evangelizar, yo creo que es muy bueno eso de estar vamos a mandar a hacer, Daniel, tratados, como esos chiquitos que tenías tú, y repartir en la iglesia para que ellos entreguen, porque a veces uno ve una necesidad y puede entregar un papelito, y eso es muy, muy bueno, porque ha dado resultados y hemos tenido bastantes testimonios sobre eso. Creo que es una buena instancia. Claro, que venga la dirección de la iglesia con un número telefónico, porque claro, el tratado que tengo yo son genéricos. Obviamente yo los miro bien, que venga bien el mensaje del evangelio, porque hay unos que yo los selecciono, los que estén más adecuados a la escritura, etcétera. Pero no viene con la dirección, no viene con datos de contacto. Entonces se pueden mandar a hacer, a lo mejor con el hermano Alex. No sé si él todavía tiene la imprenta. Y claro, que venga la dirección, un teléfono, un correo con la dirección. Estaría bueno. Ya estamos en la hora, hermano. No sé si alguien, yo creo que alguien quiere cerrar con lo último o pasamos ya a la oración de despedida. Pastor. Hacemos la oración, Danielito, porque son las más de las 10. Sí, perfecto. Le voy a dar la oportunidad a un hermano que ore para que no seamos siempre los mismos. La hermanita Arelis. ¿Nos puede despedir, hermana? Sí, claro. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano. Amén. Amén. Gracias, Señor, por empezar este nuevo año con estos discipulados que nos enseñan tanto, que aprendemos más de ti, nos acercamos más a ti, Señor, que tanto te necesitamos. Como dice Daniel, tenemos que estar dispuestos a evangelizar Amén. a evangelizar con nuestras experiencias, con todo lo que hemos pasado, porque yo pienso que es como la forma inmediata de llegar a las personas, que los Amén. captamos cuando nosotros les contamos nuestras vivencias, cómo hemos sido tocados por Dios, cómo siempre Dios ha estado ahí de la mano y siempre, siempre, siempre dispuesto, nunca nos ha fallado, un Dios fiel, un Dios amoroso, y que empecemos este año, Señor, con todas las ganas de seguir sirviéndote, de seguir estar allí para ti, porque tú siempre estás para nosotros, Señor. Te pido por nuestra amada iglesia, que Dios bendiga a todos los miembros, a los pastores, para que nos sigan guiando de su mano con tanto amor que siempre lo hace. Gracias, Señor, por, por todas las bendiciones que nos da. Amén. Gracias, Padre. Amén. Gracias, hermana. Están despedidos mis hermanos. Gracias por conectarse. Bendiciones. Que este año nuevo sea de bendición. Este año sí predicamos el Evangelio con fuerza, hermano. Que Dios les bendiga en todos sus proyectos. Espero que sea un hermoso año para todos. Bendiciones a Amén. todos. Que Igual. Dios les bendiga. Nos vemos. Descansen. Chao. Chao. Nos vemos. Bendiciones. Chao, chao. Buenas noches. Ah, bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones.